Hermanos, pero es un hecho que el Espíritu Santo de Dios es real. Es un hecho que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Y es un hecho que el Espíritu Santo de Dios nos mueve día a día y nos transforma, nos guía, nos llena de amor, nos llena de paciencia, nos llena de compromiso, nos llena de servicio. En fin, el Espíritu Santo es la tercera persona, ¿verdad?, de la divinidad y obra siempre en nuestras vidas. Hemos estado hablando, empezamos a hablar del libro de Hechos, que nos habla acerca del poder del Espíritu Santo, del poder y del movimiento del Espíritu Santo que hace en la vida del creyente. Es verdad que el tema principal de este libro de los Hechos nos habla del Espíritu Santo, nos habla de su poder y su obra en la vida del creyente, pero también nos habla acerca de la iglesia, nos habla de cómo el Espíritu Santo mueve, cómo el Espíritu Santo dirige a los líderes de la iglesia como los apóstoles para que se empiece a crear o a organizar la primera iglesia. Ahí vamos a ver en el capítulo 6, capítulo 6 de Hechos. Ahí mantenga su Biblia abierta. Y ahí yo creo que todos ya leyeron su capítulo 6. Amén. Bueno, el capítulo 6, ahí nos habla acerca de algunas cositas que estaban pasando en la iglesia. Nos habla acerca de cómo algunas personas movidos por el poder del Espíritu Santo y sentían ese amor hacia la iglesia, vieron que había en la iglesia alguna necesidad y pronto dijeron, hermanos, ¿qué haremos? ¿Por qué? Porque nuestras viudas están siendo descuidadas. Y en fin, podemos ver todo eso. Pero lo que yo quiero que pongamos un poquito más de atención es que nos habla estos capítulos que voy a hablar hoy, del 6 y el 7, nos hablan acerca de la primera iglesia, una iglesia llena de amor, de servicio y compromiso con el reino de Dios. Una iglesia comprometida, ¿verdad?, con el servicio, con el compromiso y amor a los creyentes. En el capítulo 6 vemos al principio, como dije, que algunos vieron la necesidad de las viudas de la iglesia. El Espíritu Santo les llena de ese amor y les dice, a ver, vamos a ver. Por ahí algunos dicen, miren, las viudas están por ahí descuidadas. Vamos a ver el versículo 1, del versículo 1 al 7, ahí nos habla, pero vamos a ver el versículo 1 de Hechos 6. Ahí en casita también ábralo, y si no lo tiene, escuche. Dice así: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Número 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios. ¿Para qué? Para servir a las mesas. Y luego ahí viene lo bonito, hermanos, ahí viene lo bonito y lo importante. Miren cómo el Espíritu Santo mueve a los apóstoles. Estamos hablando del Espíritu Santo, antes de que me adelante, estamos hablando del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque ese es el tema de estos mensajes. Pero vea cómo el Espíritu Santo mueve a los apóstoles para que busquen varones llenos del Espíritu Santo. Vea el 3 cómo dice, ¿verdad? Dicen los apóstoles, bueno, pues nosotros ¿cómo vamos a dejar la palabra para servir a las mesas? Dice el 3, ¿cómo dice? Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargásemos de este trabajo. Ahí vemos cómo el Espíritu Santo empieza a dar, ¿cómo se dice?, forma a la iglesia, y empieza a dar forma al grupo de personas que van a servir, ¿verdad? Dicen los apóstoles, bueno, yo sé que es necesario, la iglesia tiene algunas necesidades. Aquí hemos visto que hay algunas necesidades también, pero también vemos que hay algunos hermanos llenos del poder del Espíritu Santo que empiezan a trabajar, ¿verdad?, bajo la influencia del Espíritu Santo,
bajo el amor que el Espíritu Santo pone en ellos y empiezan a trabajar por la iglesia. Ahí vemos a la hermana Lupita, a la hermana Adi, que trabajan con los niños. Entonces ellos están siendo influenciados, están siendo llenados con el poder del Espíritu Santo para trabajar en pro de la iglesia de Dios. Pero déjenme, me desvié poquito, pero mire, lo que sucede ahí es que empieza a haber organización en la iglesia. Dice, vamos a buscar 7 varones llenos del Espíritu Santo para que ellos se encarguen de todo esto, para que ellos vayan organizando, que nadie tenga necesidad alguna, que nadie tenga necesidad, y si alguno tiene necesidad, que pueda ir. De esta misma manera tenemos por ahí a nuestra hermana Lupita, que a veces va y visita a alguno de ustedes, va el pastor y por ahí visita, va nuestra hermana Natalie por ahí, en fin, Dios mueve con su Espíritu Santo a la iglesia. Pero déjeme decirle que ahí Hechos nos habla de esta primera iglesia, y empezaron con 7 varones. 7 varones. Vamos a leer cómo dice ahí el versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron ¿a quién? A Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Lea conmigo. A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenás y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Número 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quien orando le impusieron ¿qué? Las manos. El 7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ahí vemos cómo empieza a haber la organización dentro de la iglesia, pero esta organización no se puede llevar a cabo sin la ayuda y el poder del Espíritu Santo de Dios. Ahí vemos el poder del Espíritu Santo de Dios moviendo a los apóstoles para decir, busquemos varones, porque para nosotros es imposible que estemos sirviendo a la palabra, que estemos orando por los enfermos, que estemos predicando, que vayamos y proclamemos el evangelio, pero es necesario que haya gente que también esté dispuesta a servir a la iglesia, al cuerpo de Cristo, por amor a él y entregados entregando sus servicios, sus vidas. Entonces ahí vemos cómo el Señor empieza a obrar en la vida de estos 7 varones. Y más adelantito vamos a ver la vida de Esteban, ¿verdad? Porque ahí nos habla el capítulo 7 de la vida de Esteban, como, y más adelantito dice que era un varón lleno de ¿qué? Del Espíritu de Dios, y dice que el Espíritu Santo de Dios le bendecía de tal forma que hacía maravillas, hacía milagros en medio de ellos. Y Dios quiere decirte, yo puedo hacer contigo, con tu vida, muchas cosas hermosas. La hermana Di está siendo maestra, la hermana Natalie, entonces están bendiciendo la vida de los niños, están siendo usados con el poder del Espíritu Santo. Dios te dice en esta hora, yo quiero que Betel crezca, como dice ahí que crecieron, pero hace falta que tú le digas, Espíritu Santo de Dios, lléname, úngeme, satúrame, contrólame, lléname de tal forma que yo esté dispuesta a dar, ¿verdad? Mi tiempo, mi vida para tu gloria. Vemos ahí Esteban que hizo grandes milagros. Dice que inclusive cuando él hablaba con los judíos de aquel tiempo, maestros de la ley, a veces le corrían, que decían, no podemos, ¿de dónde saca tanta sabiduría? Porque el Espíritu Santo de Dios le llenaba, y se llenaba con el Espíritu Santo de Dios, que no podían con él, no podían hablar con él, querían decir, no, es que esto y aquello. Decía, no, el reino de Dios es así, Jesucristo vino para esto, vino para salvar, para dar vida eterna, para esto, y ustedes, bueno, ya me estoy adelantando, y ustedes lo crucificaron, y se ponían así, porque nunca, cualquier tema que hablaban de la ley, siempre guiado por el Espíritu Santo, Esteban les ponía bien en paz, los ponía, pero sí, parejitos. Pero a lo que quiero que veamos, hermanos, es que en este libro nos habla del Espíritu Santo, pero también nos habla de la primera iglesia, como dije al principio. Y déjeme decirte que la primera iglesia de aquel tiempo fue una iglesia que caminó de una manera bien especial, porque ellos se dejaron guiar por el poder del Espíritu Santo. Ellos fueron capaces de entregarse
al Señor y decir, Espíritu Santo de Dios, que fueron, como decía el Señor, voy a mandar mi Espíritu Santo y ustedes van a ser llenos del poder del Espíritu Santo. Y la iglesia empezó a caminar de tal forma que, como leímos ahí, decía que crecían, ¿qué? En número. Cuando dice discípulos, no crean que dice, eran otros apóstoles. No, no confundamos. Mire, los discípulos son aquellos que siguen al maestro, ¿verdad? ¿Quién es un discípulo? Es aquel que sigue a su maestro. ¿Quién es un apóstol? Un apóstol es aquel que tiene un llamamiento especial por Dios y empieza a trabajar para la gloria de Dios, ¿verdad? Es un llamamiento especial para servir a la iglesia. Y nomás hubo 12 apóstoles, ¿verdad? Y después dice que ya Pablo dice, pues yo no caminé con Cristo, pero me considero el último o el de los apóstoles, ¿verdad? Entonces, pero los discípulos son todos aquellos que siguen a Jesucristo. ¿Quién es tu maestro? A ver, ¿quién es? Jesús es tu maestro. Entonces tú eres un discípulo de Dios y por eso dice ahí que los discípulos crecían, ¿verdad? Quiere decir que más gente era llamada y aceptaban a Jesucristo como su maestro y venían a los pies de Cristo. Dice que el número crecía de tal forma que decían, pues ¿qué vamos a hacer para poder atender a tantos? Pues los 12 no podían y dijeron, pongamos 12. Y vemos cómo Dios, con el poder de su Espíritu Santo, empieza a organizar la iglesia. De tal forma que pusieron a 7 varones, ya vimos, 7 varones guiados por el poder del Espíritu Santo, que guían a la iglesia a entender, llegan a entender las necesidades de estos varones para servir en la iglesia, y ellos deciden dedicarse a la proclamación, ¿verdad? Del evangelio, pero también al servicio de, de la iglesia. Mire, vamos a regresar al verso 2 para que veamos que los apóstoles dijeron, no podemos nosotros con tanto trabajo. También eso lo pongo otra vez, hermanos, o lo remarco, porque también nosotros como pastores, a veces no podemos trabajar con todo. Por eso es necesario que algunos de nosotros, como la hermana Di, como la hermana guiados por el Espíritu Santo, puedan trabajar para la gloria de Dios. Mire lo que dice el verso 2. Dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra. A veces los pastores, no es justo que los pastores estemos ocupados en las cosas de la iglesia cuando debemos de estar ocupados en preparar la palabra para ustedes, en predicar, en hacer algunas otras actividades como pastores, como líderes, pero dice ahí que llamaron a otros 7 para que ellos pudieran ayudar. Entonces, a veces es necesario que el Espíritu Santo de Dios toque corazones, que te llenes del Espíritu Santo de Dios y empiezas a decir, pues yo creo Dios me dio este don, voy a empezar a trabajarlo para la gloria de Dios y lo voy a poner en servicio de mi iglesia. ¿Por qué? Porque amo a mi iglesia, amo a Cristo y amo y soy capaz de decir, bueno, pues voy a comprometerme con esto. Dice ahí que se escogieron 5, 7 varones y luego dice que esto trajo un crecimiento a la iglesia de manera formidable, pero déjeme decirle que si no hay compromiso, no puede haber crecimiento. Estos hombres se comprometieron a trabajar por Cristo y por su iglesia. Debe de haber un compromiso. Primero debe de haber, el Espíritu Santo te mueve, te toca, te da ese amor hacia la obra y después el Espíritu Santo de Dios te mueve para que te comprometas con la obra. Y estos hombres, guiados por los apóstoles, dijeron, vamos a escoger 7 que vemos que tienen amor, que son entregados, que aman al Señor y que están dispuestos a poner sus vidas comprometiéndose a trabajar fielmente en la obra de Dios. Entonces ahí podemos ver el compromiso de estos hombres que fueron llenos del Espíritu Santo, fueron llenos de fe, de tal forma que el Espíritu Santo les dio la gracia para poder trabajar, el poder para poder trabajar, el poder para hacer milagros, el poder para hacer prodigios entre el pueblo de Dios. Y la muestra la tenemos ahí con Esteban, ¿verdad? Mire lo que dice el verso 8 y 9. Dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes ¿qué? Prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría,
de Cilicia y de Asia disputando con Esteban, pero no podían ¿qué? Resistir a la sabiduría y al espíritu con que él hablaba. Es lo que decía hace un rato, ¿verdad? Ellos no podían resistir al poder que había en Esteban. Tenemos que decirle, Señor, lléname de ese poder. Espíritu Santo, satúrame de ese poder para cuando yo hable para las personas puedan venir a tus pies y que ellos puedan entender la verdad de la palabra tuya. No sé si le ha sucedido a usted, pero a nosotros nos ha sucedido así. A veces cuando uno va a tocar la puerta de una casa o a predicar y a mandar algunos folletos por ahí, alguna gente a veces quiere como refutar lo que tú estás predicando y no se ha dado cuenta. A mí me ha sucedido, yo creo al pastor, a la hermana tía, cualquiera, que no sabemos de dónde salen, pero vienen a tu mente todos esos versículos que lees, todo aquello que el Espíritu Santo quiere decirle a la persona y vienen a tu mente y tú empiezas a hablar de una manera que tú dices, wow, pues ¿quién era? No, no eras tú, era el Espíritu Santo aguzándote para hablar a esas personas. Es lo que hacía el Espíritu Santo con Esteban. Era un hombre que siempre buscaba llenarse del Espíritu Santo de Dios. Por eso cuando inclusive los maestros de la ley venían allá a discutir con él, ahí leímos, ¿y qué pasó? Perdían, ¿por qué? Porque era el Espíritu Santo el que les decía, no, ustedes son, como decía el Señor Jesucristo, ustedes nada más están blanqueados por fuera, les hace falta la llenura verdadera del Espíritu Santo, para que ustedes entiendan la verdad de la palabra de Dios, porque ustedes la toman y la voltean de la forma según a sus necesidades, pero dice el Señor, no, la verdad es esta, la verdad te guiará a la libertad, porque dice la palabra de Dios que la verdad nos hará libres. Entonces, por eso Esteban, lleno del Espíritu Santo, cuando hablaban con él, no podían con él. Acabamos de leer, ¿verdad? En el verso 8 y 9. Pero también vemos en el capítulo 7, vemos ahí el problemita, ¿verdad? Que hubo. Esteban, guiado por el Espíritu Santo, pues como le rechazaban y como los judíos, ellos le rechazaran, pues vieron que no podían con él. Les entró como envidia, como temor. Decían, pues ¿qué hace? Dice, no podemos con él. Y entonces fue tanto su resentimiento. Decir, pues si nosotros somos los maestros, ¿y cómo no podemos con él? Un hombre secular viene y nos gana, pues ¿qué pasó? Les entró la envidia de tal forma que ellos planearon matar a Esteban. Dice el capítulo 7, si usted ya lo leyó, que Esteban fue preso, ¿verdad? Él fue preso, fue tomado preso, mire, y pasamos al 7, dice el verso 13 en el capítulo 6, verso 13, antes de que pasemos al 7, vea cómo ellos inclusive pusieron ahí testigos falsos. Mire lo que dice ahí. Y pusieron ¿qué? Testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Siempre el enemigo cuando se ve derrotado, siempre busca la manera de opacar, ¿verdad? La manera de opacar la obra de Dios, pero nunca la va a opacar, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y vemos que ahí Esteban dice, no, ustedes están mal. Y vemos el discurso en el capítulo 7, que guiado por el Espíritu Santo, Esteban les empieza a hablar, les empieza a hablar inclusive de la historia de antes. Dice, ustedes rechazaron, sus padres rechazaron a los antiguos profetas, ustedes mataron a los antiguos profetas. ¿Por qué? Porque ustedes se resistían al poder del Espíritu Santo, ustedes se resistían al poder del Espíritu Santo y por eso ustedes fueron capaces de matarlos y les dio un discurso de tal forma que se sintieron tan ofendidos que por eso mataron a Esteban ¿cómo se dice? A pedradas. Y podemos decir que Esteban fue el primero de los mártires de la iglesia, ¿verdad? Que por amor a la iglesia, por amor a Cristo, él lo mató. Pero déjeme decirle lo importante de esto. Lo importante de esto es que ellos se sintieron ofendidos de tal forma que ellos
resistieron a la palabra del Espíritu Santo, porque no era Esteban el que hablaba, sino era el Espíritu Santo, o era Esteban guiado por el Espíritu Santo que le decía, pues reconozcan, ustedes durante mucho tiempo han estado mal. La ley habla, sí, la ley fue escrita por Moisés, pero fue dada por Dios para que la obedezcamos, pero si ustedes aceptan la ley de Dios, pues deben de aceptar que la ley habla del Mesías, del que habría de venir, y ese es Jesucristo, el Hijo de Dios, el que había de venir para morir y darnos vida eterna. Y empezaba a hablar con ellos. Les dio miren, vamos a ver en el capítulo 7, para que veamos los textos. Vea el versículo 51 y 52, para que vean cómo se ofendían de tal forma ellos, que se sintieron súper opacados, más que lo hacían en público, ¿verdad? Vamos a ver el versículo 51 y 52 del capítulo 7. Si lo lee ahí, dice, ¿cómo dice? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Dice, al cual de los profetas no persiguieron vuestros padres, a cuál de los profetas no siguieron, ¿verdad? Quisiera ahí los siguieron y los mataron, y mataron a los que anunciaron el qué, de anatema la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido qué, entregadores y matadores. Quiere decir, ustedes mataron al Señor, ustedes igual que sus padres, dice, duros de servicio. Dice que ellos estaban duros, su corazón duro, y no podían entender que la obra del Espíritu Santo tenía que ser para guiar y cambiar a las personas, ¿verdad? Vamos a ver el verso 54 y 55 para que vea cómo se sentían ellos. Verso 50 y 55, ¿cómo dice? Pero Esteban, perdón, el 53, hermanos, perdónenme. 53. Vosotros que recibisteis la ley por discusión de ángeles y no lo aguardasteis. Déjeme ver porque ahí me hice un poquito. El 54. Oyendo estas cosas, sé que se enfurecieron en sus corazones y crujieron los dientes contra él. Y luego dice cómo Esteban les dijo, pero Esteban, llenos del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Ahí podemos ver el poder del Espíritu Santo de tal forma que dice que Esteban, aún aunque iba a ser, él sabía que lo iban a matar ahí, él dice que vio, ¿verdad? El poder del Espíritu Santo le hizo ver al Señor Jesucristo a la diestra del Padre, ¿verdad? Es una cosa maravillosa. Pero a lo que quiero que lleguemos, hermanos, es que ellos cómo se resisten. ¿Tú te resistes al poder del Espíritu Santo? A veces nos resentimos, nos resistimos sin querer. Ahí vemos que estos religiosos, porque a veces nos volvemos religiosos, estos religiosos eran conocedores de la ley al 100%. Quiere decir, ellos conocían lo que era la ley de Moisés y todo eso lo conocían así. Inclusive desde niños eran enseñados en la ley, la conocían al derecho y al revés, pero ellos se resistían aún a la palabra porque la misma palabra hablaba del Mesías que habría de venir, ¿verdad? La ley no hablaba sino del Cordero Divino de Dios que habría de venir para librarnos, ¿verdad? Del poder del pecado y darnos vida eterna. Entonces, todo eso les decía a Esteban, decían ustedes, ¿por qué se resisten al Espíritu Santo de Dios? Ellos se sintieron tan ofendidos que los mataron. Déjeme decirle, hermanos, tú estás tan comprometido con el reino de Dios, amas a la iglesia, le sirves a la iglesia, porque cuando sirves a la iglesia, tú le sirves al Señor. Y estarías dispuesto, si es necesario, a morir por Cristo y por tu iglesia. Esteban lo hizo. Ahí vemos un ejemplo de amor, de servicio y de entrega de Esteban. Porque él amó, ¿verdad? Bueno, el Señor lo amó primero, pero Esteban amó a la iglesia, porque trabajó por la iglesia, en pro de la iglesia, sirvió a la iglesia, porque
dice que él era movido con el poder del Espíritu Santo y hacía milagros. ¿Y cuáles eran los milagros? Pues, había mucha necesidad en la iglesia, enfermos, quizás algunos enfermos de alguna enfermedad que pues en ese tiempo no había, pero guiado por el Espíritu Santo dice que él hacía milagros, sí que sanaba enfermos, reprendía demonios. Entonces, él sirvió a la iglesia. Y luego, número 3, fue capaz, era tan comprometido con la obra de Dios que fue capaz de entregar su vida misma en pro de la iglesia, en pro del Señor Jesucristo. Entonces, yo te pregunto, ¿estás comprometido con, con la iglesia? ¿Estás comprometido con el reino de Dios? ¿Estás comprometido aquí? Debes de comprometerte cada día más. Debemos de amar a la iglesia, servirla y cuidarla porque es lo que Dios espera de nosotros. Si no lo hacemos, estaríamos entonces como estos judíos, resistiendo al Espíritu Santo. Y esa es la obra que tiene la iglesia. La iglesia tiene ese mandato. Dice el Señor Jesucristo, nos mandó y nos dijo, pues vayan y prediquen el evangelio. Entonces ese es un mandato de Dios. Y como hijos de Dios y como discípulos de Dios, de Jesucristo, tenemos que anunciar el evangelio de Dios. Tenemos que servir, amar, servir y trabajar por la iglesia. Debemos de comprometernos. El Espíritu Santo de Dios te dice en esta hora, necesito, ¿verdad?, que tú me permitas llenarte para que tú puedas ser útil para la gloria de Dios. No digas, es que la obra es del pastor, ya leímos aquí. No, la obra no son de los pastores. La iglesia no es nuestra, hermano. La iglesia es de Cristo. La iglesia es del Señor. Y tú eres esa iglesia. Y ahí dice, pero la misma iglesia trabajaba, de ahí varones llenos del Espíritu Santo. Dile, Espíritu Santo, lléname. Porque yo sé que algunos de ustedes sienten un amor muy entrañable, por eso están aquí. Entonces decirle, Señor, ahora lléname con ese Espíritu Santo y ayúdame a comprometerme de tal forma que esté dispuesto a luchar por Cristo y por mi iglesia y a dar, si es necesario, mi vida por Cristo. La última pregunta sería, ¿estarías tú dispuesto a, a dar tu vida por Cristo? Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estarías dispuesto a dar tu vida por Cristo? Pues te invito para que ames, sirvas y te comprometas con la iglesia del Señor y que tu lema sea siempre por Cristo y por mi iglesia. Por Cristo y por mi iglesia voy a trabajar para su gloria. Y decirle, Espíritu Santo de Dios, sigue obrando en medio de nosotros. Esta es una de las partes de la obra del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios dirige, organiza y sigue trabajando en pro del bien del cuerpo de Cristo y del reino de Cristo, o que se establezca el reino de Cristo en este mundo y en los corazones de aquellos que habrán de ser llamados para vida eterna. Gloria a Dios. Póngase de pie, vamos a orar. Y vamos a decirle, Señor, en esta hora ayúdanos a ser Estebanes, que estemos dispuestos a trabajar por ti, amar tu iglesia y vivir por ti para tu gloria. Cierre sus ojos y oremos. Padre, en esta hora estamos delante de tu presencia. Gracias, Dios, gracias, porque tu amor es tan incondicional. Gracias porque tú te comprometiste primero que nosotros, porque Señor, eres un Dios tan comprometido que te comprometiste con nuestra salvación, de tal forma que enviaste a tu Hijo para darnos perdón, paz y vida eterna, Señor. Gracias, porque eres un Dios tan comprometido que no nos creas y dijiste, ay, siga la cosa como un relojito trabajando, sino que te comprometiste de tal forma que siempre estás al cuidado de tu iglesia, al cuidado de nosotros, y que con el poder de tu Espíritu Santo sigues guiando, protegiendo y ayudando a la iglesia, Señor. Gracias, Padre. Permite que tu Espíritu Santo nos llene en esta hora. Toma, Espíritu Santo, nuestras vidas, llénanos de tal forma que luchemos por Cristo y por nuestra iglesia. Padre, llénanos en esta hora, oh Dios. Y Señor, te rogamos por los que están en casa, llénalos, Espíritu Santo, de tal forma que ellos también amen la iglesia, de tal forma que digan, aquí voy a estar para la gloria de Dios, que nos comprometamos para tener una iglesia digna para tu gloria, una iglesia firme y trabajadora en luchando en pro del bienestar de la iglesia y
predicar del evangelio tuyo, Señor. Glorifícate pues en medio de nosotros, Espíritu Santo, y sigue obrando en medio de nosotros. Gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad y ayúdanos a entender que el Espíritu Santo de Dios es la tercera persona de la Trinidad, pero también, Señor, a entender que sin el poder de tu Espíritu Santo no podemos caminar adelante. Por eso, Espíritu Santo, satúranos en esta hora. Gracias por tu palabra, Señor, en Cristo Jesús. Amén.